Tiempo de empezar a meterse en lo que va a ser el próximo torneo del fútbol argentino, el torneo clausura para los equipos rosarinos. Y en este caso vamos a hablar un poquito, a analizar un poco cómo va a ser este arranque o cómo viene siendo cómo fue esta preparación de Newells para este torneo clausura. El equipo de Fabiani, que viene de jugar en los últimos días una gira por tierra mexicanas con dos partidos disputados, la derrota en primer partido frente a Mazatlán, luego el empate del último domingo frente a Once Caldas, 1-1 en el partido, después derrota por penales. Los torneos amistosos siempre uno debe tomarlo con pinzas cuando analiza, porque bueno, no son las mismas condiciones de las que después se termina replicando en un torneo. Y creo que justamente este cuadrangular, este torneo amistoso en Veracruz, tuvo bastantes particularidades que terminan haciendo que el análisis futbolístico quede, me parece, en un segundo plano. De todas maneras, me parece que hay conclusiones para sacar de Newell's si uno tiene que poner la lupa en lo que fueron esos dos partidos y sobre todo en lo que va a venir, porque ya está a la vuelta de la esquina. El arranque del próximo torneo. Newells va a empezar el próximo domingo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza su participación en el torneo clausura y de alguna manera la reanudación de esta temporada de la liga profesional. Si uno tiene que analizar lo que vio en México, me parece que, al menos desde mi punto de vista, no entiendo cuál termina siendo la ganancia de Newells con ir a jugar este torneo que vimos en México. Uno entiende que detrás de estos torneos hay dinero, hay visibilidad para los clubes, que hay incluso eh, premios económicos, que hay también eh, bueno, facilidades ligadas al alojamiento. Y bueno, en ese caso la invitación fue hecha para Newell. También parece, uno entendía que tal vez la organización entendía que Keylor Navas tendría que haber estado. Pero bueno, finalmente no se pudo. Un campo de juego, supuestamente el que iba a ser reinaugurado, el estadio Luis Pirata Fuente, en malas condiciones. Estuvo mala la cancha en el primer partido, en el Newell's Mazatlán, que fue el primero de estos 4 partidos. Estuvo mucho peor el día domingo, para la segunda batería de partidos, los últimos dos partidos. Lo dijo Maroni, lo dijo Fabiani también, lo dijeron varios futbolistas. El calor de la ciudad de Veracruz, recordemos, México está en verano y bueno, el calor tropical es fuerte. A esta altura del año, Newell jugó a la tarde su segundo partido, sobre todo frente al Once Caldas. Y bueno, eh, eso también me parece que a la hora de disputar este partido amistoso, con una alta temperatura, con un campo de juego que no estuvo en las mejores condiciones, eso termina afectando el rendimiento y la predisposición de los jugadores para jugar en este partido. Me parece que no vimos un Newell yendo a tope, yendo al 100 de sus posibilidades de lo físico, justamente para evitar lo que, por ejemplo, no pudo evitar con Darío Benedetto, que sintió un tirón y salió a los 33 minutos del primer partido frente a Mazatlán. Un imponderable que me parece que a Newell le duele doble. Primero, porque bueno, no deja de ser una lesión eh, en pretemporada, a una semana de empezar a jugar, sino también porque fue justamente Darío Benedetto el que sufrió esa, bueno, vamos a decir lesión. No hay parte, pero bueno, de momento fue una molestia. Justamente tal vez el futbolista que más necesitaba estos minutos, que necesitaba amistosos, necesitaba un gol tal vez para empezar a desbloquearse y a ganar confianza. Bueno, duró 33 minutos la aventura mexicana para Darío Benedetto. Imponderables que a Newells creo que le cuestan, luego le duele doble, porque bueno, encima le pasó a uno de sus tres refuerzos. Y digo, termina siendo, veremos si es contraproducente, porque bueno, todavía no empezó el campeonato, pero uno entiende que tal vez por cómo se dio el torneo, por lo que terminó siendo este cuadrangular
en Veracruz, Newell's sembró dudas a una semana del debut en vez de disiparlas, ¿no? Lo que uno tal vez viéndolo desde el lado de Newell's, de la gente que está a cargo del fútbol, tal vez a una semana de arrancar un nuevo torneo era conveniente tomar confianza y no generar estas dudas. Es cierto que muchas de las críticas que leí me parece un poco dimensionada, me parece que no es 100% fiable lo que se vio en los 90 minutos. Analizar el partido tiende rápidamente a caer en el sobreanálisis porque, bueno, entre la temperatura, lo que uno vio, porque uno vio los partidos y vio el ritmo que había y realmente la energía, el empeño que le ponían tanto los jugadores de Newell's como los de Mazatlán, los de Once Caldas y los de Cruz Azul. Después uno escucha a los futbolistas, lo escucha a Fabiani antes y después del torneo. Fabiani, un día antes del debut, dijo: prefiero ganar en el debut del torneo local. Después ratificó lo dicho luego de los dos partidos. Me parece que esta gira, si en algo le puede haber servido a Newell's, es para armar grupo y para tal vez que estos minutos que jugaron, futbolistas que no venían jugando, futbolistas que en principio corren de atrás, pienso en los más jóvenes, pienso en Gijena, que convirtió un gol, pienso en cómo es Matar, pienso en Alejo Navarro, pienso tal vez en los primeros minutos para Iñiguez y para Martín Fernández, pienso también en los minutos para los arqueros, para Barlacina y para Piotti. Tal vez era necesario eso para Fabiani. Creo que lo deja entrever un poco en una de sus últimas frases después del partido frente a Once Caldas. Yo sé lo que los grandes me van a dar, necesito saber qué me podían dar los chicos. Bueno, me parece que va un poco por ahí también. Pero bueno, las dudas me parece que uno tiene de cara a este plantel de Newell's y a su planificación, ¿no? Porque pareciera Newell's tropezar siempre con la misma piedra, ¿no? En los torneos no compone bien su plantel y comienza a competir con un plantel que no está o depurado al 100%, que no está completo o que le faltan ciertos futbolistas, y después eso se termina notando con el correr del campeonato. Llegaron Benedetto, Iñiguez y Martín Fernández a Newell's. 3 apuestas por distintos motivos. Futbolistas con una carrera totalmente disímil, porque la carrera de Benedetto nada tiene que ver con la de Iñiguez ni con la de Martín Fernández, pero son apuestas, cada uno puesta en su lugar. La de Benedetto la apuesta por recuperar la mejor versión de un futbolista que supo tener un nivel altísimo en el fútbol argentino, pero que pareciera que en los últimos años quedó muy lejos de esa gran versión, y una apuesta de Fabiani en ese sentido. La otra apuesta es la de Gaspar Iñiguez, un futbolista que jugaba hasta el torneo pasado en la primera C del fútbol argentino, que no estaba dentro del peso mínimo que se requiere o máximo que se requiere para ser un futbolista profesional, y que pareciera que le llevó mucho tiempo ponerse a punto físicamente, y que también será una incógnita a ver cómo responde ante su regreso a la primera división del fútbol argentino. Y la otra es la de Martín Fernández, un futbolista que arrancó bien en Gimnasia, pero que después fue perdiendo lugar y que, bueno, fue suplente en el último torneo con el equipo tripero, y que llega a Newell's más para completar una mitad de cancha que para ser un futbolista que se integra a esa columna vertebral que hoy parece haber armado Fabiani, que parece estar completa en nombres, pero si uno la analiza, como ya lo he comentado en algún video acá, es una columna vertebral de futbolistas de experiencia, con jerarquía, creo yo, pero también con una edad avanzada. Y Newell's necesitará mucho de la sangre nueva, de la sangre joven, para equiparar, ¿no? Un plantel que ha sumado futbolistas de edad avanzada. Y por el lado de lo que va a ser este torneo para Newell's, hablando un poco de esto de la gestión del plantel, ¿no? Me parece que los mayores problemas o las mayores preguntas de Newell's, y donde creería yo que pondría un signo de pregunta bastante grande, es que a falta de una semana para que se reanude el torneo, hay 3 puestos en los que Newell's no tiene reemplazos naturales. Y esto no quiere decir que no se puedan paliar con un cambio de esquema, con un futbolista haciendo en otro sector del campo,
con la salida de un futbolista de esa línea y agregar otro futbolista de otras características más adelante o más atrás. Pero si uno mira el puesto por puesto, Alejo Montero no tiene reemplazo. No hay un lateral derecho que pueda hacerlo de manera natural. Jacob empezó siendo eso en su carrera, pero con Fabiani su mejor versión es en la mitad de la cancha. De hecho, parece que de lo poco que se puede analizar del partido frente a Mazatlán es eso, ¿no? Que le costó, sobre todo porque Newell's necesita explosión de sus carrileros en esa línea de 5, como fue el otro día frente a Mazatlán, y Jacob no fue capaz de dárselo. Veremos si vuelve Gerson Mosquera, que es una de las cosas que se rumorea a estas horas. Creo que Newell's debería quedarse con él. Creo que para completar el plantel, Mosquera viene de ser fundamental o muy importante en el fútbol colombiano. Pasaron 2 años ya de su paso por el ciclo de Gabriel Heinze, me parece que, y sobre todo sabiendo que Newell's es dueño de su pase, una segunda oportunidad para Mosquera, no para que sea el salvador, sí tal vez para que compita con Montero. Mosquera que supo ser polifuncional, jugar en otras posiciones, y Fabiani creo que si uno ve y lo escucha, también es un futbolista, es un técnico que destaca eso de los futbolistas y que incluso los prueba en posiciones que no son 100% las habituales. Otro lugar en el que Newell's no tiene un reemplazo es en el primer zaguero central, porque Luciano Lolo no tiene hoy detrás suyo un futbolista de esa característica natural. Salcedo está apartado, no va a seguir en Newell's, más allá de que todavía no se ha ido. Y Lucas Sosa que es el tercer central que tiene Newell's hoy en el plantel, es zurdo. Y más allá de que, bueno, eminentemente es un zaguero central, Newell's no tiene un zaguero central derecho para reemplazar a Lolo o para que aparezca cuando Lolo tiene una indisposición. Y me parece que la defensa también es uno de los, o es el fuerte del ciclo Fabiani, y está un poco corta. En ese sentido, corta de efectivos la defensa de Newell's de Fabiani. El otro lugar de la cancha en el que Newell's hoy no tiene un futbolista que pueda aparecer es en el extremo derecho, o el extremo, el delantero para afuera, porque Silvetti se irá, más allá que todavía no ha habido información. Lo que se rumorea y lo que incluso es un secreto a voces es que está vendido. Se junta eso con su lesión. Bueno, más allá de eso, Newell's no ha podido o no ha traído hasta ahora un reemplazo para Silvetti. John Córdoba fue la posibilidad más cercana que tuvo Newell's en el mercado de pases. Terminó yendo a Instituto. No pareciera en el corto plazo, en los últimos días, que apareciera otro nombre. Y por ahora Newell's no tiene. Y necesita futbolistas Newell's en ataque para sumar. Más allá de que es un equipo que tal vez necesita cubrirse en otros sectores del campo. Pero creo que ante salidas y ante la falta de gol, porque bueno, también ha tenido falta de gol Newell's en el último torneo, lo hemos comentado, necesita buscar un futbolista de esa característica, ¿no? Que pueda jugar por afuera. Después vemos si de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, más volante con gambeta o más delantero con portento físico. Lo cierto es que necesita Newell's un reemplazo para Silvetti, sobre todo porque también pierde mucho con la salida, por lo que le daba sobre todo Silvetti a Newell's. En este panorama de necesidades, uno advierte que el plantel de Newell's no está completo, no se terminó de conformar, y va a debutar este domingo en este torneo clausura con 2 necesidades objetivas y otra que es negociable. Las necesidades, creo yo, objetivas para Newell's en este torneo, creo que uno, si lo pregunta al seno del plantel, se coincidirá. Bueno, el de clasificar a una Copa Internacional, ni hablar de ganar el clásico, digamos, a lo que a Newell's le viene haciendo falta, y meterse en el top 8, ¿no? de
del torneo, poder avanzar al playoff, algo que Newell's en este tipo de torneos nunca pudo hacer, que es avanzar a los playoffs. Uno entiende que si Newell's logra meterse entre los 8 mejores, hay una gran chance, al menos desde la matemática, que por decantación esté entre esos primeros 14-15 lugares que van a jugar la Copa Internacional del año que viene. Pero si eso no se da, también Newell's tiene la vía de la Copa Argentina, y esto acá es importante marcarlo también. Newell's tiene ahora que jugar su partido de octavos de final de Copa Argentina, no tiene rival aún. Podría ser Boca, podría ser Atlético Tucumán, de primera va a ser ese rival, y es una buena prueba para Newell's ver qué puede hacer en la Copa Argentina, un torneo que no demanda una gran planificación de plantel, porque son partidos mata-mata, son 4 partidos, y hay de sobra ejemplos de planteles muy cortos que han llegado lejos en la Copa Argentina. No es un problema la competitividad de Newell's en la Copa Argentina que esté ligada al plantel que pueda llegar a conformar, pero sí Newell's sabe que tiene ese frente abierto, que arranca el segundo semestre con ese frente abierto, y es un frente que desemboca no solamente en un título, sino en clasificación a las copas. Algo que Newell's, o lugares a los que Newell's le ha pasado lejos en el último tiempo, sobre todo el de pelear un campeonato, ¿no? El de levantar un título. Bueno, ni hablar de las copas internacionales, que la última vez que clasificó fue en 2022 para jugar en 2023. Y el semestre para Newell's va a arrancar con una prueba muy difícil, porque tiene que jugar en Mendoza, en el Gargantini finalmente, frente a Independiente Rivadavia, el equipo de Alfredo Berti, que si uno tiene que buscar en las apostillas, tendrá que levantar un pagaré Newell's el domingo en Mendoza, si es que quiere arrancar con el pie derecho, porque desde que volvió Independiente Rivadavia Mendoza a primera, Newell's no le ha podido marcar goles. No le ha ganado ni le ha podido marcar goles. El año pasado, en 2024, en el Coloso, empate 0-0. Este año, en el debut del torneo Apertura, fue triunfo para el equipo de Berti ante el equipo que todavía dirigía Soso. 1-0 para Mendocina en el Coloso, en el arranque del torneo. Y tendrá que ir a una cancha, Newell's, en la que su rival solamente perdió una vez. Este año, en 2025, fue 4-1 frente al Tigre de Dabove, un equipo del Loco Berti aguerrido, un equipo ordenado, que clasificó a playoffs. Quedó fuera en octavos de final frente a Independiente en un partido muy parejo. Es un equipo muy competitivo y que se ha reforzado porque ha vuelto Alex Arce al equipo mendocino, el 9 paraguayo que fue revelación en aquel torneo en el que asciende Independiente Rivadavia a la primera, y después, bueno, jugó un puñado de partidos en el 2024 el equipo mendocino, luego fue transferido y ahora vuelve para que Independiente Rivadavia complete una delantera que creo yo es una de las mejores, o puede ser una de las mejores del fútbol argentino, Alex Arce y Sebastián Villa. Entonces, bueno, una prueba de fuste para el equipo de Fabiani, que va a tener bajas, porque Newell's arrastra 2 sanciones del torneo anterior, a falta de que no ha habido ningún tipo de amnistía para los futbolistas, algo que suele darse cuando empieza un torneo nuevo, que se anulan las sanciones del torneo anterior. Bueno, no será esta la ocasión, y Newell's tendrá que ir a Mendoza sin Luciano Lolo, que tiene que cumplir una fecha más de sanción por aquella expulsión bastante polémica frente a Huracán en el Coloso, penúltima fecha del torneo de Apertura, y la baja por 5 amarillas de Alejo Montero, que vio la amarilla frente a Racing y no podrá estar en este arranque. Por lo tanto, 2 bajas en 2 de los puestos en los que Newell's hoy no tiene un reemplazante natural. Un problema que seguramente condicione el planteo de Newell's en Mendoza. No digo que condicione el resultado, porque después creo que bueno, el partido se puede, a partir de estas variantes, Fabián lo puede pensar de alguna manera y el partido puede salir favorable para Newell's, a pesar de tener estas bajas, pero condiciona en
en el arranque ya del torneo condiciona a la hora de pensar el partido, de incluso pensar el esquema. Así que es un torneo que arranca ya con una prueba de fuego para el equipo de Fabiani, con un torneo que tiene el mismo fixture que el certamen anterior, pero con localidades invertidas. Por lo tanto, y esto me parece lo más fundamental de si uno analiza en la previa este torneo para Newell's. Newell's el año pasado, a partir de la llegada de Fabiani, se hizo muy fuerte, ganó mucha confianza, ganó muchos puntos ante los rivales que estaban en la parte alta de su zona, a los que Newell's tuvo que enfrentar a casi todos al final del torneo, con la llegada ya de Fabiani. Incluso se decía, ¿no?, que el fixture que le tocaba a Fabiani post salida de Soso era mucho más difícil en lo previo. Y bueno, finalmente Newell's sacó muchos puntos el torneo pasado, perdón, frente a rivales que terminaron encumbrados. Boca que terminó siendo segundo en su zona. Newell's no perdió contra el Argentino Juniors, que fue el puntero. Le ganó a Tigre cuando el equipo de Dabove estaba encumbrado. Empató frente a Estudiantes en La Plata también. Creo que Newell's compitió muy bien frente a Racing, a pesar de haber perdido en un partido en el que llegaba bastante exigido. Tuvo buenos rendimientos Newell's ante rivales que a priori eran más que Newell's, eran más que el equipo rojinegro, pero claro, por la cantidad de puntos perdidos, por la cantidad de derrotas sobre todo, frente a rivales que terminaron por debajo, fue que Newell's terminó quedándose al margen de avanzar a los playoffs. Y ahora la situación es a la inversa, porque Newell's arranca justamente contra rivales que en el torneo pasado, salvo Independiente de Rivadavia, que será en la primera fecha, el resto de los rivales que luego tendrá que enfrentar hasta el clásico son rivales que no han logrado avanzar a los octavos de los playoffs, que incluso han cambiado de técnico, que han tenido un mal semestre, con el asterisco para Central Córdoba Santiago del Estero, que jugó Copa y tuvo que de alguna manera gestionar un poco a su plantel. Pero después ni Aldo Civi, ni Defensa y Justicia, ni Banfield, mucho menos, han tenido un semestre mucho mejor que el de Newell's. Y ese será el desafío para el equipo de Fabiani, que en el primer torneo, con la llegada de Fabiani, con un plantel que había heredado, pudo cambiarle la cabeza al plantel, entrar en una dinámica positiva, que el equipo sume puntos ante rivales que en principio eran más. Y ahora este torneo clausura será todo lo contrario. ¿Será capaz Newell's de hacer todo lo contrario? De imponer su lógica ante rivales que terminaron el torneo peor que Newell's, y después llegar a partir de hacer cumplir su lógica con más confianza, no solo el clásico de la fecha 6 en el Gigante de Arroyito, sino también la seguidilla que vendrá luego, para enfrentar a todos estos equipos que terminaron en la parte alta de la tabla, que Newell's los vuelve a enfrentar, habiendo dado ya un paso adelante desde lo futbolístico, que me parece que para eso está Newell's, o a eso debe apuntar Newell's en este semestre. Y creo que en ese punto Fabiani sabe que tendrá mayor presión, tendrá la lupa, se agudizará en cuanto a lo que pueda plantear Fabiani de cara a este segundo semestre, porque bueno, ahora le toca a Newell's confirmar un montón de cosas que demostró en la primera parte del año. Ya Fabiani ha tenido una pretemporada, ha podido elegir a qué refuerzos apuntar. De hecho, dicho por él, dicho por los futbolistas que llegaron, Fabiani tuvo mucho que ver con los futbolistas que llegaron a Newell's, que son apuestas, y en parte cómo les vaya a esas apuestas también marcará la suerte que tendrá Fabiani. Mientras mejor paguen esas apuestas que hizo Fabiani, más se seguirá valorizando el logro como técnico de Newell's, más influencia tendrá en el equipo, y sobre todo podrá generar mayor confianza en un club que hoy a nivel institucional no la tiene. Hoy lo único que sostiene tal vez el ánimo del hincha rojinegro es justamente la presencia de Fabiani como técnico, la presencia de
Navas o Banega, futbolistas que en el último semestre, bueno, Navas revolucionó a Newell cuando llegó. Banega creo que tampoco está revirtiendo cierta imagen recelosa que el hincha tenía con él. Pero claro, Newell's enfrenta un semestre que además será un semestre con mucha participación electoral, porque a fin del torneo habrá elecciones, porque Newell's institucionalmente también ha demostrado estar muy débil, y todo eso que hace al contexto recae en la espalda de Cristian Fabiani, que veremos si puede hacerle dar ese paso adelante que Newell's necesita, y sobre todo que Fabiani necesita demostrar, porque creo yo que ha demostrado mucho Fabiani en este primer semestre, pero claro, ahora llega un torneo que es nuevo, eh, creo yo que ya los rivales en el fútbol argentino, a medida que te vas metiendo, te van conociendo, y también tendrá que demostrar mucho de sus manos como técnico, que ya la ha demostrado, pero que tendrá que seguir agudizando, sobre todo para que Newell's no pierda la sorpresa, ¿no? Y que no sea solo una racha de buenos resultados la de Fabián y Newell's, sino una buena campaña, poder redondear una buena campaña. Otra de las cosas que a Newell's le ha costado muchísimo cerrar en los últimos años. Veremos cómo se presentan, si se le dan las cartas buenas a Newell's en este torneo, si llegan más refuerzos para el equipo rojinegro. Creo que el plantel por ahora no está terminado, no se termina de conformar, y me parece también que los últimos días del mercado para Newell's puede representar alguna sorpresa. Veremos entonces cómo arranca este semestre para Newell's este próximo domingo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Tenía ganas un poco de repasar a partir de estos partidos de pretemporada que tuvo Newell's como disparador, empezar a establecer un poco en qué lugar y en qué momento Newell's se encuentra para encarar un nuevo campeonato, con algunos refuerzos, con las necesidades puntualizadas aquí, y también con el debut ante un duro rival como Independiente de Rivadavia en el corto plazo, porque ya estamos algunos días del partido. Torneo de clausura que se viene, torneo que promete bastante por vuelta de futbolistas importantes al fútbol argentino, por que desde que tuvimos a Platense campeón, creo que los 30 equipos realmente son conscientes de que pueden ganarlo hasta que se demuestre lo contrario, y porque realmente las diferencias en el fútbol argentino cada vez son ínfimas, a pesar de que los presupuestos, sobre todo con algunos equipos, la diferencia es bastante abismal. Veremos cómo le va a Newell's, estaremos analizando aquí seguramente, lo mismo haremos con Central seguramente, y bueno, gracias por llegar hasta acá, por escuchar un poco lo que tenía ganas de comentar respecto, en este caso, a la lepra, para lo que se viene. Si les gustó este video, ¿por qué no compartirlo, darle un like? Y bueno, tal vez en algún otro momento me pase también para analizar un poco más cuestiones relacionadas, en este caso, al fútbol local. Muchas gracias.